En materia de reforma educativa, quiero hacer esta intervención algunos señalamientos. El primer señalamiento que quiero hacer como docente es el tipo de educación que se pretende implantar e impulsar por medio de la reforma educativa. Bueno, es una educación que en estos momentos también se encuentra en los espacios académicos. Una educación que la denomino funcional y que se caracteriza por una eliminación de la conceptualización. Es decir, el concepto queda eliminado, entonces nos encontramos en presencia de un tipo de educación de carácter funcional, descontextualizado, que se rige más en fórmulas que en argumentos. Ese tipo de educación realmente empobrece al estudiante en la medida que le impide desarrollar un sentido crítico, analítico, y el análisis de la realidad se dificulta en tanto se privilegia la especialización sobre una idea de universalidad que debe primar en materia educativa. Con esto quiero precisar que una educación de carácter conceptual tiene que tener el rigor suficiente en todos los planos de una educación, sea en los aspectos humanísticos, biológicos, pedagógicos, etc. Es decir, que cabe exigir un rigor y a su vez que eso esté implicado en la realidad en que se encuentra el estudiante. Es decir, que tenga una posibilidad de formular análisis. Una educación conceptual es, espero se desprenda por lo dicho, una educación de carácter crítico, laico y científico. Y en ese sentido es absolutamente necesario señalar que cuando estos atributos se cumplen, nos encontramos en presencia de una educación transformadora que transforma al sujeto, al estudiante, pero también le permite, si lo desea, transformar la realidad, bueno, si fuese el caso, conservarla. Entonces, el primer plano, el primer tipo de educación funcional es la que impulsa actualmente la Secretaría de Educación Pública en su malhadada reforma educativa, que, como saben ustedes seguramente, tiene más bien un carácter laboral, en una visión que procura, que pretende que el Estado recupere el control de la educación que había sido entregado años atrás, no muchos años, a una dirigencia corrupta, espuria, encabezada por Elba Estel Gordillo, hoy en la cárcel. ¿Sí? Entonces, esa vuelta de tuerca que da el Estado mexicano se manifiesta específicamente en un control laboral que, como se ha señalado y lo ha reiterado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, ese control laboral conlleva en un proceso evaluatorio rigorista, individualizado, competitivo, no riguroso, con más
carácter administrativo que educativo, esas evaluaciones llegan al despido del trabajador en caso de encontrarse en 3 evaluaciones fallidas. Verdaderamente es una situación inédita en un proceso educativo, pues en todo ámbito de racionalidad, como es el plano educativo, los propios interesados, es decir, los maestros, profesores, los estudiantes, los padres de familias, somos los directamente interesados para diseñar una estructura pedagógica y los planes de estudios correspondientes. Eso no ha ocurrido, absolutamente no ha ocurrido. A los maestros mexicanos, a las maestras mexicanas, no fueron consultados, no fueron convocadas a la reforma educativa, es decir, que es una decisión vertical de Estado. Ahora, sí hay que señalar que políticamente la reforma educativa viene acompañada, acogida por el llamado Pacto por México, signado el 2 de diciembre del 2012 por el Poder Ejecutivo Federal y el Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, que lamentablemente cancela, abandona, traiciona su origen popular. Esta gestación del Pacto por México verdaderamente es, para ser no ominoso en la adjetivación, es una destrucción, traición de la educación mexicana. Pero esto pienso que puede ser reversible. Entonces, el segundo núcleo de análisis que quiero presentar es en relación con la matriz de la reforma educativa. Esta llamada reforma educativa fue gestada por la oligarquía mexicana, por la plutocracia de México, nucleada en el grupo denominado Mexicanos Primero. Este grupo es el que fijó contenidos y fijó la agenda que el gobierno nacional cumplió debidamente y el proceso legislativo igualmente. Señalo algunos de los integrantes del grupo Mexicano Primero: Emilio Azcárraga, Valleres, Sedvige, Claudio X González, personas que controlan medios de información, que controlan la riqueza, como el grupo Valleres, la minería extractivista, Claudio X González en planos industriales y Sedvige en la panificadora Bimbo. Hay que señalar también, y esto lo pueden consultar ustedes en la página de Mexicanos Primero, donde hay un reconocimiento expreso a Silvia Schmeckel. Silvia Schmeckel actualmente es la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Como podrán darse cuenta, hay toda una cadena de gestión y de mandos debidamente organizada, debidamente estructurada, que, repito, el Estado Nacional se ha preocupado en cumplir debidamente.
Antagónicamente, en otro plano, he rastreado y he procurado información de las propuestas educativas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí los colegas podrán ampliar esta información con base en congresos de la CENTE, donde se plantea en los documentos a los que he tenido alcance una educación cualitativamente diferencial, de carácter transformador, crítica, restauradora, regeneradora del tejido social, y una educación de carácter solidaria. Este tipo de propuestas plantean una renovación de calidad en la educación que se implementa en el país a todos los niveles, ¿sí? Porque la crisis de la educación se agudiza en el contexto de la crisis civilizatoria en que se encuentra en este momento el planeta. Es decir, una crisis del sistema capitalista, pero que conlleva varias crisis. Una crisis en la cultura, en las finanzas, en la ecología, en las relaciones sociales, en la antropología, en el medio ambiente. En consecuencia, en este marco, una crisis en la educación puede tener resultados devastadores, pero asumamos un razonable optimismo en la medida que es observable que la resistencia que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sostiene frente a la propuesta de Estado es una resistencia que va creciendo y que va logrando una adhesión poblacional muy significativa de vecinos, estudiantes, profesores, colonos, etc. Hay una sensibilización importante en la percepción de que no se trata de una reforma que quiera modificar, enriquecer la educación, sino que busca, como se señaló, el control de la misma y el empobrecimiento de los contenidos educativos en una perspectiva de mercado, ¿sí? Es decir, una visión que liga la educación a las demandas del mercado. En un mundo llamado globalizado, que no es otra cosa que una internacionalización del capital, una educación orientada al mercado es una educación favorable a las transnacionales en el marco señalado de la transnacionalización de la economía. Pero lo que hay que señalar y positivamente es que la resistencia de la coordinadora hoy se ha convertido en un movimiento social, y eso es halagador, eso infunde optimismo dentro de un ascenso social que cuestiona hoy no solamente la criminalidad de Estado, Ayotzinapa, Nochitán, Aguas Blancas, Tierras Blancas, Acteal, en 1997, o sea que hay una continuidad de barbarie. En esa medida, en ese marco,
la resistencia a la reforma educativa se convierte en una resistencia social y en un cuestionamiento político al gobierno actual. Y eso es abiertamente saludable. En tanto, una educación que no permite al educando que tenga una visibilidad política del régimen que lo controla y que lo sojuzga es, como decía Paulo Freire, una educación bancaria, en que el supuesto maestro deposita y el supuesto estudiante recibe. No queremos una educación bancaria, queremos una educación crítica, conceptual, apegada a la ciencia, laica, sin injerencias religiosas, científicas. Con eso avanzamos. Con los marcos impulsados por el Estado Nacional a un profundo retroceso, no solo en la educación, sino en otros planos de la vida, como ustedes lo conocen, como ustedes lo saben. Entonces, para mí, como educador, valoro vuestra presencia, agradezco a los organizadores este acto, porque es fundamental, es un acompañamiento a los maestros y maestras que denodadamente están resistiendo a lo largo del país. Si bien hay espacios focalizados, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, la resistencia se extiende a nivel nacional. Caso de Monterrey, Nuevo León, donde hubo marchas multitudinarias. Y eso significa que la gente va tomando conciencia, porque dialécticamente una resistencia, y sobre todo una resistencia organizada como la de los maestros, también se va conformando en organización. Entonces, en esa medida se van produciendo cambios de calidad. Digo con satisfacción, el día viernes 24 de junio pasado fue satisfactorio, desfilamos acompañando a los compañeros de la CENTE, trabajadores del SITUAM, pero también estudiantes de esta universidad y de las otras 4 sedes. Era realmente importante ver a jóvenes, realmente muchachos y chicas, que engrosaban y que por momentos marchábamos juntos. Ese espacio es un espacio a seguir construyendo, a seguir alimentando. Y por cierto, este tipo de actos tienen no solamente un valor adhesivo y un valor de reconocimiento a la lucha de los maestros, sino que tiene el valor de difundir las ideas, porque sin ideas no se transforma la realidad. Y lo que nosotros necesitamos es transformar la educación y transformar nuestra realidad con un carácter solidario que respete al otro, a la otra, diferentes, y que en vez de cerrar los núcleos participativos, amplíe los espacios y que ese tránsito sea transformador para el México futuro
que necesitamos. Muchas gracias.